El Pleno del Congreso de la República aprobó esta madrugada el proyecto de ley que permite la devolución de los aportes de los afiliados activos e inactivos bajo el decreto Ley 19990 del Sistema Nacional de Pensiones, administrado por supuesto por la Oficina de Normalización Previsional, también conocida como ONP. Esto permitiría que retiren hasta un máximo de una UIT, es decir, 4.300 soles. Con 106 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones, el Pleno aprobó en primera votación el texto sustitutorio recaído en varios proyectos de ley de las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Trabajo y Seguridad Social, así como del de Presupuesto y Cuenta General de la República. Luego el Pleno aprobó con la misma cantidad de votos la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio. El legislador de Acción Popular, presidente también de la Comisión de Economía, Antonio Novoa Cruzado, sustentó el texto consensuado que recoge los proyectos de ley de las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor y Trabajo y Seguridad Social, así como de Presupuesto General de la República. Horas después, la ONP publicó un comunicado que lo vamos a poner en pantalla inmediatamente, aclarando varias dudas, sobre todo cuando se discuten estos temas en el Congreso de la República y la gente inmediatamente piensa equivocadamente que ya pueden retirar parte de sus fondos de la ONP, pero muy buena y acertada la precisión que han realizado. Y dice, con relación a la aprobación del proyecto de ley para la devolución de los aportes a la ONP, se informa a nuestros afiliados que la iniciativa aprobada por el Congreso todavía no es una ley vigente. Cualquier beneficio que se formalice a favor de los afiliados o pensionistas será comunicada por nuestros canales oficiales. ¿Por qué? Muy buena la precisión, lo reiteramos, esta iniciativa que se aprobó tiene que ser, o tienen que esperar la respuesta del Ejecutivo, tiene un plazo de 15 días y bueno, se regresa al Congreso de la República y el Congreso de la República tiene dos vías, o acoger las observaciones del Ejecutivo o aprobarla por insistencia. Allí el camino, pues el único camino que queda es que el Congreso pues lo aprueba por insistencia y el Ejecutivo pues no está contento con esa postura, lo puede llevar al Tribunal Constitucional, como ha pasado con el tema de los peajes, que también lo vamos a discutir en unos minutos. Ya está con nosotros conectados Alfredo Torne, exministro de Economía, para poder analizar qué ha pasado ayer en el Congreso de la República con esa aprobación de la propuesta de retiro de la ONP, pero sobre todo cuáles son las consecuencias económicas. ¿Cómo está, señor Torne? Bienvenido a Economía para Todos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a tu audiencia. Señor Torne, ¿cuál es el efecto en la economía de esta propuesta que ha aprobado el Congreso de la República? Bueno, a ver, el efecto principal es que si se implementa, distrae recursos que se podrían utilizar para otros propósitos, fundamentalmente para todo lo que es los bonos a la población vulnerable. La idea es que estarían desvistiendo un santo para vestir a otro. No, porque, a ver, la focalización de los recursos de la ONP, solamente del total de todos los afiliados a la ONP, solamente el 5%, según cálculos de Hugo Ñopo, son población vulnerable. Entonces, una gran cantidad de los recursos que se destinarían en el proyecto de legislativo no llegarían a la población que más necesita esta ayuda. Pero si se utiliza el dinero del gobierno para ese propósito, lo que significa es que el gobierno tendría menos dinero para atender a la población vulnerable, ¿no? Sí, la pregunta, señor Tornes, ¿para quién está legislando el Congreso de la República? Porque la precisión que usted hace es muy importante. Justo estaba revisando esa tabla, este cuadro que publicó el señor Hugo Ñopo en su cuenta de Twitter, y efectivamente, o sea, las familias, entre los pobres es inexistente la afiliación de la ONP. Entonces la pregunta es, ¿para quién está legislando el Congreso de la República? Porque parece que no estamos en la dirección. Yo pienso que está sentando un mal precedente, porque aquellos que pueden tener alguna influencia sobre el Congreso, algún tipo de presión política,
son los que obtendrían mayor recursos del Estado. Y ese es un mal principio de finanzas públicas, porque el propósito del dinero del Tesoro es precisamente ayudar a la población desprotegida, aquellos que hoy día no tienen que comer, no tienen formas de enfrentar los costos de salud durante la pandemia, y aquellos que se tienen que parar a veces en las colas del Banco de la Nación para que les entreguen su dinero. Ahora, este modelo de la ONP funciona de manera particular, no es la misma a la que se aplica en la AFP. El dinero que ingresa es el dinero que se usa para pagar a los pensionistas actuales y así conforme pasan los años. Pero otra duda, ¿cuál sería el costo que esto va a implicar para el Estado peruano? Se hablaba de 15.000 millones, 18.000 millones. ¿Se tiene más o menos, digamos, una idea bastante más clara de cuánto le costaría esto al Estado? Mis cálculos es que podrían llegar a 21.000 millones. Y esta es una pregunta muy interesante, porque si consideramos que un bono a la población vulnerable, es decir, cerca de 8.6 millones de familias, cuesta alrededor de 6.000 millones de soles, eso significa que con el mismo dinero que se asigna a este propósito de la ONP, el Estado podría financiar 3 bonos a las poblaciones vulnerables, lo cual es un número bastante alto, ¿no? Por supuesto. Ahora, la pregunta que hemos recibido, señor Tornes, ¿en qué momento las cosas no empezaron a funcionar en la ONP? Porque lo que se entiende es que el dinero que entra es el dinero que se usa para pagar, pero ha llegado un momento, señor Tornes, en el que el dinero no era suficiente. Bueno, a ver, en un sistema de reparto, en realidad el sistema de reparto se beneficia de lo que se llama el bono poblacional. No estaríamos teniendo los problemas que tenemos hoy día. Y esa política social parte de la entrega de los bonos, ¿no? Sí, yo pienso que el gobierno debió entregar más bonos precisamente para evitar que estas presiones surjan. ¿Más bonos? También surgió... Ajá, señor Torne, ¿más bonos o incrementar el monto del bono? Mire, yo pienso que deberían de ser más bonos. O sea, se ha entregado el primero, el Premier nos ha dicho que se va a entregar el segundo, que ya se empezó a distribuir, y yo pienso que se debería entregar un tercero y quizás un cuarto, hasta que llegue la vacuna. Porque si no, lo que vamos a tener es que la gente que no tiene que comer va a salir a los mercados, va a salir al transporte público, va a salir a las colas, y esos son los focos de infección. Señor Torne, y en medio de ese contexto, ¿cómo afecta incluso también la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Ya y de cara estamos cerquísima a presentar la ley de presupuesto? Mire, yo pienso que ese es un chantaje, porque lo que están haciendo es tratar de torcer el brazo a la ministra, porque ella ha tenido una posición muy firme con respecto tanto a la ley de la AFP como la de la ONP. Y me parece que el gobierno no se debe prestar, ¿no? La ministra tiene que ser muy firme. Si eso significa que eventualmente la censuren, pues le censurarán. Pero yo pienso que los principios no se negocian. Ahora, señor Torne, lo que se ha conocido hace algunas horas es la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional esta ley, ¿no?, de suspensión del cobro de peajes durante el estado de emergencia. Una ley, un proyecto que se venía criticando, incluso la ministra dijo que habría la posibilidad de que el Estado peruano enfrente ante CIADI pues las demandas de las concesionarias. ¿Cuál es el efecto económico también de esta decisión del Tribunal Constitucional? Porque parece que finalmente va a ser dinero que va a salir de nuestros bolsillos. A ver, yo pienso que es muy importante que el tribunal haya rechazado esa ley, ¿no? Porque eso le da más certeza a los contratos que ha firmado el Estado. O sea, hay que recordar que cuando un gobierno firma un contrato, lo firma como Estado.
independientemente de quién esté en el gobierno. Pero lo más importante es que eso nos da una ventaja con respecto a la ley de la ONP. Ajá. Y el gobierno debería de recurrir al Tribunal Constitucional. Y me parece que hay que hacer que la Constitución prevalezca, y en el caso de la ONP, hasta donde yo entiendo, hay dos infracciones constitucionales. Una, que el legislativo no tiene iniciativa de gasto, y segundo, que las pensiones no se pueden utilizar, no se pueden tocar, ¿no? Es un precedente, ¿no? Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. A mí me parece que abre la puerta como para que el gobierno no le haga caso al Congreso, observe la norma y se vaya al Tribunal Constitucional, y más bien se enfoque donde se tiene que enfocar, que es la lucha contra la pandemia y la recuperación económica. Muchísimas gracias, señor Torne. Le agradezco por acompañarnos hoy, esta tarde, en Economía para Todos. Alfredo Torne, ex ministro de la cartera de Economía, haciendo algunos comentarios muy interesantes, sobre todo ya en esta coyuntura política, con la interpelación, las dos mociones de interpelación contra la ministra de Economía y Finanzas y esta decisión última del Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, a través del Fondo Mi Vivienda, ha conseguido colocar entre enero y julio de este año un total de 3.295 créditos hipotecarios del nuevo crédito Mi Vivienda por un monto que